realmente ha sido un soporte enorme. Y en este sentido, Dostoyevsky dice unas palabras bastante fuertes. Mónica. El Occidente ha perdido a Cristo y por eso perecerá. Son palabras muy fuertes realmente, ¿no? Pero efectivamente cuando se pierde el norte, cuando se pierde la verdad, aquello es difícil que pueda mejorar, que pueda crecer. Algunos censuran a la Iglesia por sus riquezas, ¿no? Sí, porque las riquezas del Vaticano, ¿por qué el Papa no vende todo eso y se los da a los pobres? En primer lugar, habría que decir que las ayudas que genera la Santa Sede y después la Iglesia en todo el mundo hacia los más necesitados es realmente inconmensurable. No sé si habrá alguna institución en el mundo que ayude tanto a los necesitados como es la Iglesia a modo universal y en cada país y en cada parroquia, ¿no? Y en cada diócesis. Pero además hay otra cuestión. La Iglesia ha custodiado todos estos bienes pues son patrimonio de la humanidad. Sería absurdo decir, no, entonces que el rey de España venda todos los cuadros, esculturas que hay en el Prado para darle de comer a los más necesitados. Hay que ocuparse de los más necesitados, evidentemente, pero toda esta cultura hay que resguardarla porque además nosotros no somos los dueños. Esto tiene que servir para toda la humanidad y para todas las generaciones que vengan en adelante. Y en este sentido, a veces en la Iglesia hemos perdido quizás algunas cuestiones así por este afán de ayudar, pero a veces mal entendido. En algunos lugares, verdaderas obras de arte que deben haber estado cuidadas, resguardadas, ¿no? Justamente se han hecho dinero para un coleccionista o se han vendido y después se han perdido cosas riquísimas que podrían haber servido para, digamos, toda la humanidad. Esto se entiende, ¿no? Yo creo que no hace falta explicar demasiado, pero a veces me da mucha pena a mí cuando se habla mal de la Iglesia con este tipo de cuestiones y no se ha pensado demasiado, Es muy injusto. Bueno, algunos dicen Cristo sí, Iglesia no. Bueno, recordemos lo que dijo Orígenes. Orígenes fue aquel que afirmó que dice, fuera de la Iglesia no hay salvación. Extra ecclesiae nulla salus. Claro, Orígenes se refería justamente a aquellos que, habiendo conocido a la Iglesia, habiendo conocido las enseñanzas de Cristo a través de la Iglesia, si después se alejan de ella, se apartan, se separan, entonces es muy factible, si no se arrepienten, si no cambian, que no alcancen la salvación. Ya dijo San Agustín, no puede tener a Cristo por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Y a continuación les vamos a contar una historia, una anécdota, que refleja justamente la conducta de una persona que no ha acompañado a la Iglesia en sus enseñanzas, perteneciendo él al seno de la Iglesia, se ha dedicado a predicar, a escribir, a publicar temas que van directamente contra las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? En este caso los personajes son Vittorio Messori, un periodista italiano que ha escrito cosas muy interesantes, y Hans Küng se pronuncia, un teólogo alemán. Por favor, lee la historia de Mónica. Vittorio Messori asistió a la rueda de prensa en la que Hans Küng presentó uno de sus libros. Entre otras cosas dijo que la Iglesia Católica debía aceptar los sacerdotes casados, las mujeres sacerdotes, los divorciados vueltos a casar, el aborto libre. Un pastor protestante se levantó y le dijo, todas esas reformas que pide usted a la Iglesia Católica las tenemos los protestantes desde hace mucho tiempo y sin embargo nuestros templos están más vacíos que las iglesias católicas. Hans Küng no le contestó. Algunos reniegan de la Iglesia porque dicen que hay católicos malos. Pero vamos a comentar primero la anécdota. Es buena la anécdota, ¿no? O sea que a veces un afán de progresismo, en la cual lleva a olvidarse de temas que la Iglesia no puede disponer porque son de Cristo, son fundamentales, ¿no? Entonces se va más allá y se predica algo que además después no tiene por qué tener repercusión, ¿no? Positiva, digo. De hecho, digamos, uno de los motivos por que muchos se están acercando a la Iglesia Católica del anglicanismo, es justamente por la incorporación de un montón de cuestiones que están muy lejos de lo que es la tradición, ¿no? Con la ordenación de mujeres, ordenación episcopal de mujeres y otras cuestiones, ¿no? Realmente esa separación se hace cada vez más fuerte y mucha gente le lleva a pensar, ¿no? A pensar, bueno, ¿cuál es la verdad sobre esta cuestión? Por eso les digo, es para agradecer a la Iglesia, ¿no? Y pidamos para todos en la Iglesia sencillez, humildad, capacidad para comprender las enseñanzas
Si alguna vez no entendemos, porque puede ser que alguna vez uno algo no termine de entender, bueno, tener la suficiente confianza también, ¿no? Si esto nos enseña nuestra Madre de la Iglesia, vamos a confiar, porque efectivamente hay temas que sí son más difíciles, se comprenden, los vamos a tratar aquí, los temas difíciles, ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión de la paternidad responsable, toda la cuestión de la defensa de la vida, hay temas que son difíciles, pero profundizar en esos temas, profundizar, tratar de conocer por qué se enseña, porque a veces hay también mucha superficialidad y no se sabe. Se tiene un eslogan que se dice por allí, se repite y no se saben las razones de por qué la Iglesia nos da estas enseñanzas o nos manda esta cuestión. También nos leías eso, que algunos reñían de la Iglesia y dicen, no, pero yo no voy a misa porque, bueno, todos los que van a misa van para hacer face, para hacer cara, para hacerse los buenos, para... Bueno, a mente que esto tampoco es tan así y es muy injusto, porque decir que todos los que van a misa van y son todos unos corruptos, mentirosos, o viven por la galería, para que los demás digan, me parece un poco demasiado. Pero independientemente de que sean los demás, después uno cuando vaya a su juicio particular, junto a Dios, bueno, Él nos va a preguntar por nosotros, no va a preguntar qué es lo que hicieron los demás, no. Dios nos pide a nosotros que le adoremos, que vayamos a misa por ese sentido, para adorarlo, para darle gracias, para pedir perdón. Pero uno no puede decir, no, yo no voy a misa o no soy católico porque hay malos católicos. Bueno, sí, hay malos católicos, pero también hay malos evangélicos, malos argentinos, malos hinchas de Boca, o de San Lorenzo, o de River. Y bueno, no por eso uno va a dejar de tener esto. Bien. Se oye decir, yo soy católico pero no practico. Bueno, esto tampoco es coherente, ¿no? O sea, efectivamente uno tiene que ser coherente. Y si uno dice que es católico, tiene que participar en lo que la Iglesia nos invita. Vivir como un cristiano, vivir con todas sus exigencias. Como sería ridículo decir, bueno, yo soy futbolista, pero nunca he tocado una pelota de fútbol. Bueno, entonces no me digas que sos tan futbolista porque no tenés la más remota idea de lo que es este deporte. Si vos sos católico, tenés que vivir esto, ¿no? Hace poco me hablaba un amigo que está en contacto con un político que está lejísimos del catolicismo, lejísimos, ¿no? Y quería un contacto con una persona de la Iglesia Católica, medio influyente, en fin. Entonces él le decía, bueno, acá si vos tenés que acercarte un poquito más al catolicismo porque tus postulados políticos están muy lejos de las enseñanzas de la Iglesia. Y no se puede uno decir que es católico y que es abortista, que es católico y que es divorcista, que es católico y promueve, no sé, y fomenta las uniones de dos hombres o dos mujeres y llama eso matrimonio. No. El Papa es el sumo pontífice de Roma, sucesor de Pedro, a quien todos estamos obligados a obedecer. Es maestro infalible porque cuando nos habla como jefe de la Iglesia Universal, ejerciendo el supremo grado de su autoridad y define como obligatorias verdades de fe y moral, no se puede equivocar. Cuando el Papa habla ex cátedra, está iluminado por el Espíritu Santo y no se puede equivocar. Y esta infalibilidad es dogma de fe desde el Concilio Vaticano I en el año 1870. Por favor, Mónica, te voy a agradecer que nos leas qué es lo que nos dice el Concilio Vaticano I. Afirma, definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y maestro de todos los cristianos, define con su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal. Goza de aquella infalibilidad que el Redentor Divino quiso que estuviera en su Iglesia. O sea que es para dar gracias a Dios también, ¿no? Que el Espíritu Santo ilumine de forma tal al romano pontífice para que en temas de moral y costumbres, cuando él mismo quiere definirlo de esta manera tan solemne, tenga el don de la infalibilidad. Como ven, no todos los temas. Acá en la Argentina, el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, se ofreció como mediador, por ejemplo, en el triste conflicto entre Argentina y Chile sobre el tema del Beagle, ¿no? Bueno, el Papa no gozaba de la infalibilidad para dar una opinión. El Papa en ese caso lo que era un padre que quiere justamente que sus hijos no lleguen a algo tan tremendo como ser un conflicto bélico, ¿no? O sea que no todos los temas el Papa goza de infalibilidad, sino en algunos y cuando lo define de un modo solemne, ¿no? Infalibilidad no quiere decir impecabilidad, porque puede también
el romano pontífice de tener sus fallos, sus errores, pero es otra cosa, es otra cuestión. Jesucristo, antes de subir al cielo, dejó a San Pedro al frente de su iglesia, comunicándole todos los poderes necesarios para desempeñar su cometido. El Papa tiene autoridad de Cristo, la autoridad de Cristo Dios, para interpretar la ley divina. El Papa es el sucesor de San Pedro y vicario de Cristo en la tierra. A ver si recemos mucho por el Papa. El Papa tiene un peso muy grande, el peso de todas las almas, tanto de los católicos como de todos los hombres. Entonces tenemos que apoyarlo con nuestra oración, con nuestra mortificación. Tenemos que también, en la medida de nuestras posibilidades, manifestarle nuestro cariño, nuestra cercanía, porque no es fácil llevar el peso del papado. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Ellos tienen la función de gobernar la diócesis bajo la autoridad del Papa y ejercitan su potestad propia y de verdad son jefes del pueblo que gobierna. Son los apóstoles y los gobernantes de la diócesis. Los sacerdotes se consagran a Dios para colaborar con el Papa y los obispos en el cuidado de las almas, predicando la palabra de Dios y administrando los sacramentos. Evidentemente, los obispos tienen que estar en sintonía con el romano pontífice y los sacerdotes tienen que estar en sintonía total con sus ordinarios, con sus obispos. Son colaboradores de los obispos, lo dijimos recién. Y en este sentido, también podemos aclarar, y esta es la última diapositiva, que es bueno distinguir lo que es el sacerdocio ministerial, o sea, el hombre aquel que ha recibido el sacramento del orden por parte del obispo, del sacerdocio común de los fieles. O sea, somos un pueblo sacerdotal. Todos por el bautismo somos sacerdotes en el sentido de que estamos llamados a llevar este mensaje de salvación, a ser santos. El sacerdote, pero el sacerdote ministerial tiene que ejercer esta función que quiso Cristo para los sacerdotes, que fundamentalmente consiste en dispensar los sacramentos, en predicar la palabra de Dios, fundamentalmente, ¿no? Bueno, y hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. Esperemos que la hayan disfrutado. La verdad que son temas muy interesantes. Ustedes saben también que si quieren más información sobre estos contenidos, los pueden encontrar en www.oracionesydevociones.info. Desde ese sitio también muchas personas siguen el curso Teología para Todos por vía del correo electrónico. Así que quienes quieran acercarse, allí encontrarán también mi dirección de correo, que es juanmariagallardo@gmail.com. Si alguno tiene alguna duda, alguna cuestión y quiere preguntar, me puede escribir. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Dios mediante, continuaremos la semana que viene, a la misma hora, por el mismo canal. Y yo les dejo el pensamiento. Recemos por nuestra Madre de la Iglesia. Recemos por el Papa, recemos por los obispos y sacerdotes, por los fieles todos, para que efectivamente sigamos el mensaje del Señor y seamos verdaderamente sembradores de paz y de alegría. Queridos hermanos, les doy mi bendición sacerdotal, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia.